CIN es una entidad que se dedica fundamentalmente a la inclusión de personas con diversidad funcional o discapacidad a través de los medios y de las artes audiovisuales, desde distintas perspectivas. En primer lugar, digamos, la faceta que más hemos desarrollado ha sido la formación, porque hemos realizado muchísimos talleres formativos y en la mayoría de ellos, por no decir todos, acaba habiendo un producto que es o bien un cortometraje, o bien un videoclip, o un spot, o un documental. Entonces, ese documental es presentado o enviado a festivales, puesto en YouTube, llevado a charlas, es decir, que hay producción, formación y difusión. Evidentemente, en los festivales clásicos la participación de personas con diversidad funcional o discapacidad está siendo todavía anecdótica. Entonces, yo creo que hace falta consolidar la producción de las compañías y de los artistas y enseñar muchas cosas para que los programadores vayan viendo que hace falta que la diversidad funcional o la discapacidad esté presente en todos los festivales, tanto desde el punto de vista de los artistas que actúan como pensando en los espectadores que van y hace falta que tengan una traducción de lengua de signos o una audiodescripción o un subtitulado.